Buenos días. Les habilité la opción de compartir contenido. Y entonces, pues digamos que las personas que deseen, ayer digamos que el tiempo no nos alcanzó para ver todos los trabajos. Sé que hay un par de grupos que quisieran compartir su trabajo, entonces antes de iniciar con el contenido de hoy, podemos escucharlos. Entonces no sé si hay alguien que quiera compartir su acta de... Diana dice que sí, entonces adelante Diana. Eh, ya la opción de compartir contenido está disponible. En la parte superior izquierda hay un lapicito rojo que dice pizarra y el siguiente icono dice compartir aplicaciones. Entonces, desde ahí puedes compartir tu escritorio o compartir una aplicación específica. Buenos días a todos. ¿Ahí están viendo o les envié no sé qué? Ya casi parece. No, creo que no. No, son muy duros los compañeros. Lograron hacerlo bien. Wow. Compartir. Seré, ¿cierto? Windows Explorer. Compartir. Ya lo vi. ¿Ya se ve? Yo por ahora veo una pantalla negra, todavía no veo tu escritorio. No, Dianita, todavía no se ve. Doctora Claudia Diana o Jennifer lo pudieran compartir porque no sé por qué no lo dejan. Si le puse compartir, debe ser que puede ser que como tengo la red con mi celular, pues de datos. Entonces, si Jennifer o la doctora Claudia Diana pudieran compartirlo, mejor. Ah, sí, puede ser eso porque está empezando a pintarlo poco a poco. O si me envías el archivo, puedes enviármelo por archivo. Si quieren, ¿A qué hora sería? Sí, mejor, doc. Vale, Jennifer. Yo ya puse a detener compartir, entonces creería que ya pudieras compartir tú.
Buenos días. ¿Ven algo o sigue siendo la pantalla? Sí, Jennifer, ya se ve. Ah, bueno, listo. Bueno, ahora sí, bueno, a todos, nuestro grupo para elaborar el proyecto bajo la metodología PMI está compuesto por Jennifer Díaz Tespún, por la doctora Claudia Adriana García Fino y por mi Diana Jael Bistrab. Entonces, pues nosotras escogimos un proyecto que lo denominamos creación de una aplicación para teléfono móvil app forense para médicos y odontólogos en servicio social obligatorio según metodología PMI. Pues los antecedentes es que dentro del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y ahí hago un paréntesis, el sistema es el conjunto de organizaciones públicas o privadas y personas que prestan algún servicio médico legal o de ciencias forenses en el país, y esto es laboratorios forenses de diferentes entidades, médicos oficiales, médicos en servicio social obligatorio, que es lo que comúnmente se llaman como médicos rurales, las universidades cuando tienen que hacer peritaje en responsabilidad médica profesional. Entonces el sistema nacional es todas las personas, todas las organizaciones realizan actividad médico-legal dentro de Colombia. Entonces, dentro de este sistema se encuentran los médicos oficiales, médicos y odontólogos en servicio social obligatorio, quienes prestan servicios de medicina legal en aquellos municipios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses directamente. Por eso que actualmente se realizan capacitaciones antes de iniciar el servicio social obligatorio y en el desarrollo de los casos forenses, el asesoría a través de conversaciones. Esta herramienta se torna insuficiente. Siempre se cuenta con la de los médicos y odontólogos del instituto por el propio servicio. Bueno, por otra parte, la información ha conllevado que los teléfonos móviles sean parte para desarrollar la vida cotidiana y las aplicaciones para teléfonos móviles se ofrecen productos variados a las personas. Dentro de las aplicaciones App Store, aplicaciones de PET de medicina de diferentes especialidades. No obstante, no se viene la práctica legal y ciencias forenses y tampoco. Entonces, eso es los antecedentes y como de por qué elegimos. Ahora, el alcance. De formulación de proyectos, creación de una idea de solución, específicamente aplicación para teléfono móvil, a los médicos y odontólogos es obligatorio para que los forenses conforme a los lineamientos, protocolos y normatividad vigente. Desde el contenido forense se busca que cuente con módulos en clínica, en mejores médico-legales y especialmente para remitir y otras físicas a lo largo del forense. Desde el técnico, considerando la necesidad de utilizar los teléfonos móviles que usan los médicos por ser los comunes en el mercado, el software para realización es bajo plataformas Android y iOS, que son las áreas que sería el servicio de patología clínica, zonas del país, instituto no salud. Hola Diana, te escuchamos. ¿Me están escuchando? Te escuchamos. Ah, ok, entonces prosigo. Frente a los riesgos, digamos, no alcanzamos a mirar como los impactos y la mitigación, pero vimos en riesgos generales una inadecuada planeación del proyecto, en el para lo que leímos es que para los software, la planeación inadecuada por parte de la porque generalmente no es de desarrollo, de programación, pues puede afectar el objetivo del proyecto. Segundo, es no solución de los problemas que se presenten en las pruebas pilotos. El tercero, entregue la documentación y vaya a ser la fase planteada. A cronogramas supuestos e hitos. Los hitos, como levantamiento de requerimientos, análisis y
requerimientos técnicos del app, diseño académico de los módulos, depuración del contenido académico, documentos de requerimientos, aprobación de contenidos académicos, aprobación de pruebas, aprobación de estructura, definición de arquitectura, a piezas a desarrollo de contenidos académicos y bases de datos, entrega de forenses, entrega de módulos activos, publicación del y el alcance del proyecto, pues a diferencia un poco de los compañeros que hicieron ayer, pues no como posibilidad de ver unas fechas, sino que más bien dijimos, lo que estimamos es que el proyecto se desarrollaría en 10 y que cada uno tiene un porcentaje dentro del desarrollo, ¿cierto? Quiere decir que comenzamos en enero, pues no, pero sí debemos tener unos tiempos por cada una. Entonces, respecto al alcance, la interfaz gráfica compone el 15%, el acopio de estructura el 10%, los módulos por el 10%, el módulo administrativo el 5% y los datos el 15%. Respecto al cronograma, es 4 fases. La primera es de levantamiento de información, que es el 10%, la de ejecución, que es el 60%, porque es la de mayor esfuerzo. La fase de pruebas, 5%, y una fase de cierre del 100%. Por supuesto, estimado que es completar el proyecto, también de que pudiéramos tener una asesoría importante de alguna empresa que es o algún programador, bueno, pero podría estar entre 130 millones de especificaciones técnicas y la técnica solicitada. La restricción en el alcance podría estar en el contenido de los módulos forenses, tiempo, el cronograma de contratación, pues recordemos que nosotros, pues lo tenemos en el proyecto, sería contratar una empresa de software. Entonces los cronogramas, que es una entidad pública, pues necesariamente no puede ser fiscal, y el costo de restricciones presupuestales que tenemos como entidad. En relación con los requerimientos, el requerimiento del diseño gráfico y el integrar la interfaz gráfica, que entiendo de lo más costoso que hay para una aplicación de desarrollo, ¿cierto? El requerimiento es el desarrollo y es el acopio de la estructura, que tiene que ver con la arquitectura de la el requerimiento es el contenido académico forense y la entrega de soluciones forenses, que es lo que debe ser medicina legal. El requerimiento es el contenido del aplicativo, es el módulo administrativo. El requerimiento es interna y la integral la base la información interna del aplicativo y personas clave. De las siguientes dependencias: Dirección de Servicios Forenses, Escuela de Medicina Legal, Grupo Nacional de Patología y Ciencias, la Dirección de Bogotá y Oriente, el Grupo de Comunicaciones, el Grupo Nacional de Desarrollo, el Grupo Nacional de Gestión Contractual y la empresa de software. Como mínimo con el personal clave del proyecto, un sponsor y personal forense que elabore forenses, personal administrativo que contrata desarrolladores y diseñadores gráficos. Entonces, pues, es una propuesta de acta de constitución del proyecto. Ok, muy bien, Diana. ¿Me escucha ahora sí, Julián? Creo que me parece que el acta de constitución está completa. Es importante, como les decía a otros grupos, ustedes tienen muy claro su negocio. Entonces, digamos, cuando tú hablas de un contenido, es importante explicar qué tipo de contenido tienes. Seguramente, y ahí sí me quedo corto en conocimientos, porque mi práctica es muy diferente a la de ustedes, pero sí es importante que tengan en cuenta cómo especificar un poquito más qué tipo de contenidos quieres llegar a tener. Es decir, puedes tener contenidos netamente académicos, puedes tener solamente fotos, puedes tener videos, puedes tener una serie
de contenidos, entonces es importante como que empiecen a delimitar dentro del alcance qué contenidos van a tener este proceso. De resto, me parece que está muy bien armado. No sé si alguien más quiere intervenir con otra acta de constitución. Por ahí está León. Adelante, León, ¿qué nos quieres contar? Quiero saber si me escuchan ahora sí, Julián, por favor. Sí, te escuchamos. Qué bueno, ahora sí, buenos días para todos. Qué pena, pido disculpas por todos estos días. La verdad que he tenido problemas, pero ya compré una cámara y por fin como que podemos comunicarnos. Si quieren, por favor, retomo la propuesta. Julián, yo la mandé reestructurada, la verdad que está como mal enfocado en la construcción del archivo y era la propuesta solamente. Si quieres, por favor, la retomo nuevamente. Muchas gracias. León, déjame ver porque no sé, no he visto, la verdad no he visto ayer qué trabajos llegaron. Dame un segundo, ¿lo cargaste en tareas? No, pero tranqui, no descuadremos el curso porque entiendo que hay que ser hábiles en este asunto porque el tiempo es limitado. Tranquilo, tú me dirás. Ok, si quieres yo te mando comentarios de la nueva que enviaste. Realmente la que tenías ayer, si el tema está enfocado al tema de la construcción del archivo, lo único que le vi extraño era que tenías que enfocar los riesgos al alcance del proyecto. Y hablando de riesgos, Diana, es importante que en riesgos involucren también a la comunidad. Es decir, ustedes tienen un alcance amplio desde el punto de vista que no saben quiénes son los que van a usar la herramienta. Entonces, deben tener algún tipo de precauciones porque seguramente al colocar algún tipo de contenido, pues no están expuestos a que algún niño o alguna persona que no tenga el interés y la formación médica, pues baje también la aplicación. Entonces, digamos que ese sería mi consejo, sobre todo porque están abriendo el paso a que cualquiera descargue la aplicación. Voy a compartirles, voy a arrancar con la clase, digamos, del día de hoy, y van a ver por qué les hacía tanto énfasis en que colocaran la mayor cantidad de detalles sobre el alcance. A ver, vamos a cerrar aquí. Bueno, me avisan cuando vean mi pantalla. Hola. Hola, no, se desconectó un momento mi computador. Voy a intentar compartir nuevamente. ¿Ahora sí ve mi pantalla? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, antes de arrancar la clase de hoy, primero que todo quiero felicitarlos a todos. Han hecho muy buen trabajo con las actas de constitución. Y van a ver cómo esto, vamos a empezar a ver cómo esta acta de constitución empieza a ser importante para este primer grupo de procesos que es el alcance. ¿Dónde estamos en este momento?
estábamos en el capítulo 5 que tiene que ver con gestión del alcance. Y este capítulo 5 tiene que ver con esta primera actividad, que es cómo defino yo mi alcance. ¿Qué pasa con mi alcance? Si yo le pregunto a Graciela sobre su casa, me va a decir todo lo que ella desea de la casa. Si yo le pregunto a León sobre el archivo, él me dice cuáles son las necesidades específicas que tiene un archivo. O a Diana sobre la aplicación que están construyendo ahorita perfectamente, o a Martín sobre el billar que está cuadrando. Él tiene clarísimo cuál es su idea. Pero si yo les pregunto si tienen en este momento todo el trabajo clarísimo, si tienen todo el trabajo que tienen que hacer para poder conseguir ese alcance, ustedes me contestarían que sí, estarían en plena capacidad de que conocen todo el trabajo que tienen que hacer para conseguir ese alcance y esos objetivos. Entonces, sí, claramente hay que empezar a profundizarlo. Hay que empezar a trabajar más sobre ese alcance y definir correctamente el alcance. Estamos en una etapa temprana todavía de la planeación, con lo cual es importante pues conocer todo el detalle antes de poder ejecutar. Y eso es una de las cosas que vamos a hacer en este proceso que tiene que ver con la gestión del alcance. Efectivamente, cuando hablábamos de la metodología, pues la idea es que vayamos avanzando en cada una de las gestiones. Ya vimos el primer grupo de procesos, que es gestión de la integración, y ahora estamos viendo el segundo, que es gestión del alcance. Entonces, cuando uno habla de alcance, pues qué bonito hablar de que tiene que conocer todo lo que va a hacer. Muy chévere decir que tenemos claro todo lo que se incluye y que tenemos claro también qué no se incluye en ese tema. Y mi pregunta para ustedes es, ¿se han visto en proyectos donde terminan haciendo cosas que pues podrían parecer que no están directamente relacionadas con el entregable que ustedes tienen o con el objeto, digamos, del contrato o con el objeto el propósito del proyecto como tal? Porque aquí es cuando empiezan a suceder cosas cuando uno dice únicamente un trabajo. Es decir, a veces podemos estarnos involucrando en actividades que tienen que ver con otras cosas que no son el trabajo. ¿Alguien quiere compartirnos alguna situación que ha tenido respecto a eso? A que en medio de un proyecto termina haciendo cosas que no son del objetivo del proyecto. Yo les voy a compartir una que me sucedió precisamente ayer. Estoy en un proceso de implantación de unos software y el proyecto en el cual estábamos, salimos en vivo con uno de los módulos y una de las personas me dijo, pero es que no han capacitado, uno de los grupos que van a utilizar ese software, me dijo, es que no han capacitado a mi gente. Y le dijimos, hicimos 3 capacitaciones y ninguna de tus personas fue a esa capacitación. Entonces ella con unos argumentos válidos me decía que no había podido llevar a sus personas por temas de negocio. Entonces, ¿qué harían ustedes? Porque yo me puedo parar en el punto donde yo dije, ya hice mis capacitaciones, yo ya entregué, ya salí a producción, y pues si tu gente no fue, pues lo lamento.
y fuera de eso quería 8 capacitaciones para su equipo de trabajo. Entonces, ¿qué harían Bueno, ustedes yo en ese pienso caso? que en estos proyectos, Adelante, León. y dependiendo de la misma complejidad de ellos, hay que tener planes de contingencias o para poder solucionar situaciones que se presentan, ¿no? Máxime cuando hay personas que no están alineadas dentro del desarrollo del mismo. Pueden haber personas que de pronto no entiendan la complejidad y la administración del tiempo, que es tan importante para usted poder desarrollar un proyecto, no solamente a nivel organizacional, en la vida de cada ser humano. Yo, por ejemplo, trato de ser un poquito planificado en mis cosas y apunto el día a día, apunto lo de la semana, lo del mes, mis gastos, voy tratando de cuadrar, pero a uno se le descarrilan ciertas cosas. Entonces, pienso que dentro del proyecto, en la administración del tiempo hay que tener un plan de contingencia para solucionar todas estas pequeñas cosas que se puedan presentar. Ok, bien, ahí lo importante es si bien uno puede ser flexible en algunos temas, también es importante poner límites, y por eso les decía únicamente el trabajo. Es decir, yo ya hice mis capacitaciones, si las personas no vinieron, no es responsabilidad mía. Llegamos a un acuerdo, después de una discusión un poco fuerte, para contarles el día de ayer, en el cual, exactamente, y por eso hablamos de habilidades blandas. Tenemos que llegar a un acuerdo. Primero, no le iba a dar 8 capacitaciones adicionales, y segundo, tampoco se las iba a dar en un mes que ella quería que fuera el calendario de capacitación. Y llegamos a un acuerdo donde le dije, mire, le voy a dar 3 capacitaciones, ustedes cogen el horario, pero tienen que estar de aquí al viernes próximo. Entonces, ahí es donde uno dice, tiene que, por eso, gestionar el alcance de un proyecto requiere de habilidades blandas. Las habilidades blandas son, como decía León, la planificación, la negociación, llegar a acuerdos, lograr, como dice Martín, mantener el foco en conseguir el alcance del proyecto por parte de nuestro equipo de trabajo y por parte de las personas y los interesados. Entonces, cuando se presenta un tipo de situaciones, aunque uno puede llegar a ser flexible, lo que tiene que evitar a toda costa es estar haciendo más y más y más trabajo, porque eso terminan siendo horas y después cuando te das cuenta te preguntas bueno, ¿y qué pasó con el proyecto que no ha terminado y no ha terminado en fechas? Y tú dices, hemos trabajado muchísimo, pero pues el proyecto no ha terminado y no se ha conseguido el alcance. Bueno, aquí viene el ejemplo porque les decía, coloquen un mayor detalle en el alcance. Una silla, yo necesito una silla. Todas estas sillas cumplirían con esa definición del alcance. ¿No es cierto que sí? Todas cumplen. Todas son sillas. ¿Pero todas sirven para lo mismo? Hay falta de definir las necesidades de la misma silla, ¿no? Porque lo que uno necesita, las necesidades propias, de cada una son sillas, pero no cumplen la misma función como tal, ¿no es cierto? Es exactamente, y muchas veces nos pasa eso cuando armamos pliegos y nos pasa eso cuando hacemos un requerimiento. Y ahí sí yo los invito a una de las principales causas de que el alcance no sea claro es que no está bien escrito. Y no está escrito de pronto por las personas que son los expertos en. Por eso el PMI siempre habla del juicio de expertos. Yo prefiero coger un experto y enseñarle a escribir correctamente un requerimiento a coger una persona que no es experta, un documentador, y ponerle a escribir algo que no conoce y algo que no sabe. Entonces, definir correctamente el alcance es vital para todo el proceso, para todo el éxito del proyecto. Y aquí yo quiero devolvernos un poquito atrás, y por eso les decía ayer en la sesión de ayer, coloquen mayor contenido y coloquen mayor información sobre el alcance. Eso seguramente les va a permitir limitar mejor su proyecto y tener una mejor claridad sobre el proyecto que tienen.
¿qué es lo que pasa cuando uno escribe una frase que dice una silla, o 6 sillas, o alguna cosa así por el estilo? Pues que otra persona va a entender, puede entender, puede entender temas diferentes. Les voy a contar aquí, no sé si los he contado, en una licitación con el Estado, alguien escribió, el objeto del contrato son la compra de 3.000 guantes con tales y tales características. La persona que se lo ganó, obviamente se lo ganó con precio y entregó 3.000 guantes. Esos 3.000 guantes eran realmente 1.500 pares de guantes. Pero él cumplió con el objeto del contrato. Lo que estaba esperando la persona que hizo la licitación era que le entregaran 3.000 pares de guantes, pero el señor entregó 1.500 y se los contaron, 1, 2, 3, hasta llegar al 3.000. Ahí están tus 3.000 guantes. Entonces fíjense ese detallito, que es un caso de la vida real que llegó a suceder. Dígame, León. Sí, yo pienso que es importantísimo lo que estás diciendo, William, porque en contratación, que es lo que prácticamente de parte mía yo lidero acá en la regional, siempre he tratado de insistirle a las áreas solicitantes que deben de ser muy claro con la descripción del objeto. Si las personas no son claras en esa parte y lo inducen a uno a cometer errores, de ahí en adelante el proceso de selección, el desarrollo del contrato, tener todas las dificultades del mundo e inclusive no se va a satisfacer la necesidad de lo que se pretendía con la contratación. Por eso yo siempre digo, pásenme ustedes una muy buena necesidad, que el resto ya cae del área administrativa. Muy bien. Bueno, entonces para evitar problemas con el alcance, el PMI nos propone 6 procesos. Y es uno de las áreas de conocimiento que más procesos tienen. ¿Existe algún proceso de estos que haga parte del grupo de procesos de iniciación? ¿Ustedes ven alguno que pueda hacer ahí de iniciación? Recopilar requisitos. Vamos, si quieren, vamos hacia atrás. De cierre no hay ninguno, ¿no es cierto? Porque control es de monitoreo y control. De ejecución está validar el alcance. Yo dentro de la ejecución estoy validando que estoy llegando a mi alcance. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Listos. De la 5.1 a la 5.4 son planificación, exactamente. No tenemos ningún proceso que esté dentro de iniciación. Se supone que en iniciación ya hicimos un proceso que tenía que ver con alcance, que es el acta de constitución. El 5.5
es de ejecución y el 5.6 son monitoreo y control. Listos. Vamos a arrancar por el primero, planificar. Como hablábamos ahora, planificar tiene diferentes perspectivas. Una perspectiva puede ser la contratación, otra perspectiva puede ser los expertos de negocio, otra perspectiva diferente podrá ser el gerente de proyecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la planificación? Básicamente, lo que tendríamos que hacer es asegurarnos que todas las necesidades del producto y del proyecto estén cubiertas dentro de nuestro alcance. Algunos de ustedes ya tienen una aproximación a esto. Entonces, si yo estoy mirando el proyecto desde el punto de vista de un producto, en el cual mi proyecto tiene que entregar un producto específico, como construir un edificio o como construir una casa, lo que tengo que tener claro es que el alcance del proyecto cubre todas las características y las funciones que debe tener el producto. No puedo simplemente definir el producto como voy a entregar una silla. Tengo que definir si la silla es una silla de playa, si tiene tela con una durabilidad específica, si tiene ruedas o no tiene ruedas, si está diseñada para estar a la intemperie o no está diseñada para estar a la intemperie, qué materiales, qué uso se le va a dar. Entonces hay una serie de características y funciones que deben estar relacionadas con la forma en la cual voy a usar mi producto, y eso me permitirá poder tener el alcance del producto completo. ¿Sí? Ahora, si lo miramos desde el punto de vista del alcance del proyecto, lo que tenemos que estar totalmente seguros es que tenemos claro cuál es el trabajo que voy a ejecutar para poder entregar mi proyecto. Y ahí tenemos que hablar de otro tipo de temas como planificación de gente, tiempo, los recursos que debo tener para que esta gente pueda hacer el trabajo, no sé, computadores, capacitaciones, certificaciones. Entonces, por eso el PMI nos dice, tenga en cuenta que usted se está definiendo un alcance de un producto es diferente al alcance de un proyecto. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Qué pena, pero es que no sé por qué hoy me ha sacado un par de veces la herramienta. Entonces, me escucharon la parte donde les explicaba por qué es diferente el alcance del producto y el alcance del proyecto, y que debemos tener perspectivas diferentes para definir el alcance de un producto o de un proyecto. Perfecto. Muy bien. Dígame, León. Discúlpeme la ignorancia en esta parte, pero EDT, no sé si me escuché o me perdí. ¿Qué significa EDT? Por favor, ¿a qué se refiere con seguridad? Gracias. La EDT es una estructura de trabajo. Tiene que ver con una forma de organizar cuál es el trabajo. En inglés se le dice WS, pero es unas estructuras de trabajo. Vamos a hacer un taller más adelante de esto. Entonces, Jimena, el PMI nos sugiere que tengamos dos perspectivas para la definición del alcance de mis proyectos. Una desde el punto de vista del producto como tal, es decir, las características, todas esas características que están asociadas al producto entregable.
Si yo hablo en términos de medicina legal, estoy hablando de un elemento un elemento de laboratorio, un microscopio que me permita ver determinadas características. Pues microscopios hay muchos. Entonces, pues ahí se deben determinar todas esas características que el microscopio debe tener para que funcione correctamente de acuerdo a lo que ustedes están buscando. Y seguramente si están tratando de contratar un servicio, pues las características del servicio pueden variar mucho y es importante que estén totalmente detalladas. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes están contratando el servicio de mantenimiento de computadores, pues es importante que ese mantenimiento de computadores sea en sitio. Y por lo tanto, pues la regional que le esté contratando, pues va a tener que hacer que el técnico de esos computadores vaya a cada uno de los sitios donde están esos computadores para poder hacer su trabajo. Entonces es diferente desde el punto de vista de un producto o servicio a cuando yo lo hago desde el punto de vista de un proyecto. Porque cuando ves el alcance del proyecto, lo que tienes que buscar es perfiles de gente, perfiles de trabajo, tiempos, y cómo voy a enfocar mi proyecto como tal. Estos dos temas, la suma de estos dos, me van a determinar lo que se llama la estructura de trabajo, el diccionario de trabajo y el enunciado del alcance del proyecto. Entonces, aquí el PMI nos dice, vas a tener que construir un documento aparte, donde tienes todo el alcance del proyecto. Entonces, si yo tengo alguna duda en mi proyecto, no voy a ir al acta de constitución, voy a ir al enunciado del alcance. Y ese enunciado del alcance tiene todo el detalle de ese proyecto, cómo se está ejecutando, qué es lo que estoy esperando de ese producto, servicio o de mi proyecto per se, para poder aclarar cualquier duda. Ahora miremos otro tema. Para yo poder llegar a construir al detalle mi alcance, debo tener un plan de gestión para ello. Y ese plan de gestión, ¿cómo se construye? Ese plan de gestión, lo que nos dice el PMI es, usted defina, escoja, seleccione, apropie un método para establecer cómo se define, se desarrolla y se controla el alcance. Los alcances no pueden ser construidos por alguien detrás de un computador. Tienen que ser acordados, tienen que ser revisados y luego más adelante tendrán que ser controlados de una forma específica. Eso quiere decir que una persona sola, el gerente de proyecto, no va a definir el alcance. Por lo tanto, hay que definir el proceso de qué va a pasar ahí. Y yo creo que ustedes se han dado cuenta en la práctica que cuando uno está haciendo la planificación de un proyecto, va a haber interesados que tienen posiciones diferentes sobre, por ejemplo, si en la construcción de un edificio los acabados deben ser de A, B o C características. Entonces, ¿cómo definen ese tipo de cosas? Hoy en medicina legal, ¿cómo lo hacen? ¿Qué pasa cuando no se ponen de acuerdo con el alcance de un proyecto? Porque ya el proyecto está aprobado. Ya le dijeron, vamos a hacerlo. Entonces, terminen con la planificación y la definición del proyecto. ¿Qué pasa cuando se les presentan ese tipo de dilemas o ese tipo de situaciones? Bueno, Martín nos dice que se revisan las especificaciones y se toma una decisión. Claro, y seguramente, digamos que ustedes por su organización jerárquica tienen la posibilidad de decir esto
alguien toma la decisión y si dos pares no se logran poner de acuerdo, pues seguramente los jefes de ellos sí se ponen de acuerdo y definen qué es lo que se va a hacer. Entonces, lo que le dice el PMI es, proponga un plan. Proponga un plan antes de iniciar para poder resolver esas discusiones que pueden estar ahí en el marco de un proyecto, y no solamente en el proceso de definición, sino también, por ejemplo, cómo lo estoy controlando. Porque alguien puede decir, es que eso que me entregaron no me gustó, o eso que me entregaron no era lo que yo quería. Y entonces ahí viene el tema de cómo estoy llegando al control de mi alcance luego en el proyecto. Entonces lo que le dicen a uno el PMI es en el plan de gestión del alcance, escriba eso. ¿Cuáles son las reglas de juego para ese tipo de cosas? Obviamente, una de mis entradas es el acta de constitución, los formatos y los procesos que tenga dentro de mi organización, los expertos, las propuestas que ustedes requieran para cualquiera de sus actividades y opiniones que puedan haber diversas al interior. Con eso, pues usted lo que va a poder es definir cuál va a ser ese proceso para escribir y cerrar el enunciado detallado del alcance. Y cuando hablamos de la palabra enunciado, es desde su característica, no enunciado es que es una frase, sino que es que tiene el detalle completo y tiene la declaración de todo el detalle del alcance. Entonces mi plan de gestión del alcance ya tiene un documento que es el enunciado de trabajo. Ese documento debería tener un apéndice que diga cómo voy a crear yo esa EDT o esa WS. ¿Mm? ¿Cómo la voy a crear? ¿Quién la va a crear? ¿Quién es el responsable? ¿Y quién es cuáles son los criterios para establecer esa WS? Ya ahorita vamos a ver qué es la WS y cómo la desarrollamos. ¿Qué debo hacer yo para poder modificar mi alcance? Y obviamente para poder aprobarlo. Es decir, si yo tengo todo el detalle de mi proyecto, debo tener una forma de modificarlo. Como les decía, en los periodos de planificación, pues uno hace el mejor esfuerzo, pero seguramente va a tener que estar aplicando acciones correctivas y preventivas. Y eso puede ser también modificar el alcance. Entonces, debe tener claro cómo voy a hacer eso. Tengo que definir cuál va a ser mi proceso para aceptar o rechazar los entregables. Y cuál va a ser el proceso para procesar y aceptar o rechazar las solicitudes de cambio. Mi pregunta para ustedes es, en medicina legal estos procesos que dicen modificación y aprobación del alcance, aceptar o rechazar los entregables y aceptar o rechazar solicitudes de cambio, ¿son los mismos para todos los proyectos? ¿O cada proyecto puede tener unas posiciones diferentes y unos procesos diferentes? León, cuéntanos. Bueno, yo pienso que sería un poco atrevido de parte mía entrar a hacer una apreciación al respecto, porque yo no sé, pero personalmente de parte mía, pues uno no está involucrado con esto de los procesos, porque se manejan los líderes a nivel nacional, como ya lo han dicho algunos compañeros y compañeras. Pero yo pienso que esta herramienta lo que veo es que va mucho al detalle. Cada componente del proceso mismo está muy bien desagregado y yo no creo pues que el instituto lo esté manejando con esa rigurosidad como tú lo estás expresando. Digo, no se me disculpan, de pronto si estoy siendo un poco atrevido a hacer apreciaciones que no conozco, pero la herramienta veo que es muy minuciosa, es muy detallada, entonces no sabría cómo lo maneja el instituto de parte mía. Fíjense que aquí uno puede decir, la primera vez que hago un proyecto bajo esta metodología me va a costar un poco más de tiempo. Yo les hago énfasis en el tema es que ustedes deben tener claro
cada vez que arrancan un proyecto, cómo debo hacer, quién puede tomar la decisión, quién debe presentar un formato de control de cambios y quién debe decir si lo aprueba o no lo aprueba. Porque seguramente todos los proyectos van a tener cambios. Y eso puede, ahí en ese punto lo que les digo es, apóyense de pronto en su oficina de planeación, porque de pronto eso ya está establecido. Y de pronto ya existe una regla donde dicen, no, mira, si el proyecto es de menos de 1.000 millones de pesos, el gerente del proyecto, con aprobación del director regional, puede plantear una solicitud de control de cambio y o modificar el alcance y o aprobar ese tipo de cosas. Pero si el proyecto es de más de 1.000 millones, seguramente tendrá que ir a la dirección nacional. Ya tienen un proceso para eso. Entonces, seguramente, y yo lo que les decía es, seguramente ustedes ya tienen eso claro. Y lo que les pido es que cuando vayan a iniciar el proyecto, dejen claro, porque esto sí es particular para cada proyecto, ¿cómo voy a hacer yo para aceptar o rechazar un entregable? Ese no puede ser propio, ese no puede ser digamos una directriz o un formato para todos los proyectos. En algunos seguramente se requiere la acción de la interventoría, o en todos, no sé. Pero seguramente hay condiciones técnicas en las cuales, dependiendo del proyecto, ustedes pueden decir, lo acepto o lo rechazo. Pues si es la instalación de un aire acondicionado, los que saben de eso, pues de que esté funcionando, que tenga la energía, que le sacamos unas pruebas de carga, listos, le recibí su aire acondicionado. Pero en elementos médicos, no sé cómo será el proceso de recepción, por ejemplo, de un equipo de radiología. Bueno, muy bien. Mi recomendación es que en esa planificación dejen claro eso, cómo voy a aceptar y cómo voy a rechazar mis entregables. Cristian lo que nos dice ahí es que ya el proceso existe, que la metodología es diferente. Esto no es una camisa de fuerza, Cristian. Acuérdense que esto es un conjunto de buenas prácticas y uno define cuáles son las buenas prácticas que va a hacer. Claudia, adelante. Sí, buenos días. Realmente sí tenemos definido, sobre todo frente al tema de aceptar, por ejemplo, un equipo de alta tecnología o los reactivos, cómo es el mecanismo al interior del instituto. Realmente como la parte técnica acompaña todos los procesos desde el inicio, desde la formulación del alcance y hace todo el acompañamiento del proceso en cada una de las etapas cuando ya se van a dar la entrega de, por ejemplo, un equipo de alta tecnología, un cromatógrafo, uno de rayos X. Es la misma parte técnica la que recibe el equipo y la que acepta o rechaza el producto que se ha entregado al instituto. Y además hace el control después de que se entrega de que realmente funcione y cumpla con todos los términos de la contratación, por ejemplo, con mantenimientos que se deben hacer de manera periódica después del primer año de que se entregue el equipo. Y todo el resto de temas de control frente a los equipos de alta tecnología. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por el tema. Entonces, fíjense que seguramente ya hay unos temas, unos procesos que ustedes están haciendo que les sirven, que ya tienen dentro de medicina legal y que simplemente lo que estamos haciendo en este momento es decir, mira que sí hace parte de esto de mi proceso de planificación y de la gestión del alcance. Y eso es lo que el PMI desde este punto de vista nos dice, esos son los activos de los procesos de la organización. Yo no arranco de cero. Cuando hago esto, tengo que enmarcarme dentro de lo que estoy haciendo de planificación en mi compañía. Entonces, fíjense las entradas de este proceso. El plan para la dirección de proyecto, que era el plan de planes que vimos anteriormente. El acta de constitución del proyecto, que ya la tenemos. ¿No es cierto? Los factores ambientales de la empresa, que ustedes ya los tienen claramente definidos. Somos una empresa del Estado,
con unos requisitos que tenemos, tenemos que cumplir las leyes de contratación pública y una cantidad de cosas que nos van a ayudar a definir este tema. Y entonces, a través de, como lo hablábamos anteriormente, a través de sus experiencias y su conocimiento, y con reuniones para poder definir este alcance, pues genero un documento que me dice cuál es mi plan para la gestión del alcance, cómo voy a construir yo mi alcance detallado y quién me lo va a aprobar y cómo lo voy a cambiar el día que tengo que cambiarle, y voy a establecer un plan para la gestión de los requisitos. ¿Se acuerdan que yo les decía, debemos construir un documento que aquí se llama el enunciado del alcance, que es el que tiene todo lo que se va a hacer y cuáles son las características detalladas de ese tema? Entonces, ¿qué será este plan para la gestión de los requisitos? ¿Por qué necesitamos tener un plan para gestionar los requisitos? ¿Qué piensan ustedes de ese punto? Necesitamos un plan para gestionar los requisitos. Los requisitos cambian todos los días. Y ahí sí, pues no, digamos no todos los días. Digamos que los requisitos pueden cambiar en el tiempo, en el ciclo de vida del proyecto. Podemos ajustarnos. Y como les decía, pues el PMI no nos dice que démosle bien a todo el mundo. El PMI nos dice cumplamos nuestros objetivos. Y en ese proceso podemos en algún momento tener que sacrificar algunos requisitos y algunos temas que no sean totalmente requeridos. Ahora, cada vez que el PMI nos diga establezca un plan, es establezca cómo se van a definir y establezca cómo se van a modificar. Ok. Nos pasamos ya a la acción. Terminamos nuestro proceso de planificación. Nuestros grandes entregables son dos documentos que me dicen cómo voy a establecer mi alcance, quiénes van a poder decidir sobre ese alcance y cómo voy a tomar decisiones sobre los requisitos. Y ahora arranquemos a uno de los procesos más complejos desde el punto de vista de gestión del alcance. Recopilar los requisitos. ¿Es fácil o es difícil? ¿Cuánto tiempo les lleva a ustedes determinar cuáles son los requisitos específicos? Aquí sí nos dice, pues que si ya hice una licitación, pues yo lo que tengo que enfocarme es en cumplir con esos requisitos. Totalmente de acuerdo. Tú no puedes cambiar el objeto de la licitación. Sin embargo, cuando estás construyendo el proceso licitatorio, tienes que definir exactamente cuáles son esos requisitos. ¿No es cierto? Y eso significa documentarlos. Y eso significa que esos requisitos sean claros. Y eso significa que esos requisitos sean establecidos por los interesados y los que van a usar esos elementos o esos servicios. Porque si los requisitos no están bien, pues simplemente mi objeto contractual luego no va a funcionar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para recolectar esos requisitos? ¿Qué requisitos debemos tener? Lo primero que nos dice el PMI es establezca unas categorías. Yo coloqué aquí unas categorías, digamos que me han funcionado anteriormente. Y una de las cosas que podemos hacer aquí es empezar a revisar nuestro alcance que está definido en nuestro documento de nuestros proyectos y definir cuáles son esas categorías. Fíjense que esas son unas categorías que yo propongo, pero ustedes pueden poner otras específicas. ¿Para qué me sirve tener esas categorías? Simplemente
para poder tener un marco donde digo, oiga, y yo no coloqué ningún requisito de negocio? ¿Será que no tengo ningún requisito no funcional? ¿Será que no tengo ningún requisito desde el punto de vista de calidad o de transición? Entonces, cuando tiene uno esas categorías, simplemente le permite a uno ir revisando su proceso, si está completo o no está completo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de por qué tenemos unas categorías? Yo sí les hago una pregunta a ustedes, y es, cuando hacen ese proceso de definición, ¿tienen esas categorías definidas para sus procesos? Para sus, digamos, los temas que tienen que ver aquí de contratación, o cuando están estableciendo un proyecto nuevo, tienen un grupo de categorías de requisitos que deben como preguntarse si existen o no requisitos al respecto. León, qué pena, no vi que tenías la mano levantada. ¿Nos quieres compartir algo? Cielo nos dice que sí, que esas categorías existen. Excelente. Bueno. Perdón, me devuelvo aquí un segundito. Se supone que yo con esas categorías lo que hago es empezar a crear una lista de mis requisitos. Es decir, desde el punto de vista de negocio, entonces debo tener unos requisitos específicos. Y coloco todos los requisitos lo más claro posibles que quiera. Luego me voy para interesados y hago exactamente lo mismo. Y entonces aquí la pregunta es, ¿y cómo hacemos para categorizarlos? ¿Cómo hacemos para validar? Porque cuando uno va y le pregunta a sus interesados qué requisitos tiene sobre el proyecto, pues se vuelve eso la lista eso se vuelve la lista en niño Dios. Entonces, señor León. Perdón, disculpa. Dale. Sí, perdón. No sé, entonces, si de una u otra manera tenga que estar directamente o apuntándole al logro, el objetivo del proyecto como tal. Tú decías de que los requisitos estén relacionados con el proyecto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, pues tratar como de identificar si de una u otra manera ellos van relacionados directamente o indirectamente con alguna actividad o alguna fase del proyecto. No sé cómo sería ahí, me disculpe que equivocado. Claro que sí, eso es una forma, un criterio clarísimo para poder definir si el requisito realmente es un requisito o es un deseo. Y por eso el proceso se llama recopilación de requisitos, no de deseos. Yo no sé cómo sea en medicina legal, pero voy a poner un ejemplo. Usted está construyendo una carretera que va 10 kilómetros de carretera que van entre la zona A y la zona B. Esa zona A y zona B es un sitio desértico, lejos y complicado. No conozco, pero vamos a decir que está en el Cesar. La pregunta es, uno puede colocar como en los requisitos del proyecto tener una batería de baños portátiles y tener un casino que nos dé constante hidratación y alimentación para la construcción de ese proyecto. ¿Qué nos dices, León? Pues, así como lo estás planteando, eso no tiene nada que ver con el proyecto como tal, con el objeto, con el entregable como tal, pero son elementos necesarios dentro de la construcción para el bienestar de los funcionarios, sí, la alimentación, cómo va a estar las personas sin alimentarse a través de un día, sin hacer sus necesidades fisiológicas. Entonces, son partes laterales que van a ir pegadas al proyecto sin ser parte puntual del proyecto como tal, ¿no? Entonces, yo coloco ese ejemplo es básicamente porque no tiene nada que ver con el objetivo. El objetivo es construir una carretera. Yo necesitaría tener operarios, maquinaria, arena, concreto, volquetas, pero si no lo tengo, no lo voy a poder construir. Imagínate alguien que me diga, tengo que irme para el baño y 5 kilómetros para un lado y 5 kilómetros para el otro.
perdí medio día de trabajo de esa persona. Entonces ese tipo de cosas me van a afectar mi alcance. Y si me van a afectar mi alcance, pues tengo que poder tengo que incluirlos como requisitos del proyecto, así no tengan que ver con mi objetivo general. Entonces mira como estamos viendo cómo hay zonas grises en las cuales por eso uno dice a veces, pero ¿por qué estoy contratando esto si no tiene que ver con el alcance? Bueno, pues por las características propias del proyecto. No hay una forma, y la primera pregunta es, no hay una forma en la cual yo logre identificar que no tenga todos los requisitos levantados. Es muy probable que en un proyecto, y sobre todo en un proyecto grande, haya requisitos que no se tuvieron en cuenta. Y luego más adelante nos vamos a dar cuenta cómo los vamos a poder tratar. Entonces, el PMI le dice a uno acá, perdón, me devuelvo un segundo, arrancamos de estas categorías que pueden variar para ustedes y le dice a uno, utilice estas herramientas para poder establecer que todos sus requisitos sean claros. Y aquí sí tenemos un listado de herramientas grandísimas. ¿Se acuerdan que en la mayoría tenemos solamente juicio de expertos y reuniones? Aquí tenemos un montón. Entrevistas, grupos locales, talleres de creatividad, cuestionarios, observaciones, diagramas de contexto, análisis de documentos, toda una cantidad de cosas que están ahí en ese proceso para poder establecer correctamente los requisitos de mi proyecto. Entonces, como sé que algunos de ustedes me van a decir que no conocen todas esas técnicas, vamos a repasarlas brevemente. ¿Están de acuerdo? De una. Vamos adelante. Tormenta de ideas. ¿Las hacen? Sí, claro. Se reúne uno, todo el mundo empieza a hablar, opinan, definen, establecen. Lo malo de las tormentas de ideas es una de las más comunes. A mí es una de las que menos me gusta usar, porque las tormentas de ideas generan expectativas en los interesados. Claro, como dice Cristian, lo importante de una tormenta de ideas no es sentar solamente al grupo de tecnología, es sentar al grupo de tecnología con los médicos, con el tanatólogo, con el abogado, con el portero, si es el caso, o el encargado de seguridad. Todos tienen que intervenir y cada uno de ellos va a dar su punto de vista. Entonces, ¿cuál es la característica número uno para que una tormenta de ideas funcione? Que haya diversidad de participantes en. Segundo, que el moderador pues cumpla su función, que modere, pero no que sesgue, ¿sí? Y tercero, después de la tormenta de ideas, pues obviamente es que se cuantifique, se clasifique y se evidencie. Normalmente al finalizar una tormenta de ideas, uno lo que le dice a este grupo de personas es valore todas las demás ideas y vayan seleccionando cuáles realmente son requeridas y cuáles tienen mayor prioridad que otras. Eso debería ser el proceso genérico de una tormenta de ideas. Saco un listado, las clasifico, las valoro y el mismo grupo va a decir, oiga, pero es que estas realmente no son tan importantes. Enfoquémonos en estas que son las principales. Bueno, ¿eso nos sirve para recopilar requisitos? Claro que sí. Seleccionar, observar y medir. Cuando uno utiliza un grupo focal, lo que hace es traer un grupo de personas que tengan las mismas características, diferente a la tormenta de ideas, porque lo que buscas es primero tomar diversidad. Aquí en los grupos focales lo que quieres es luego luego lo que haces es coger este grupo focal y conocer específicamente cuáles son sus comentarios, sus observaciones y sus mediciones sobre un tema específico.
¿Cuándo haría yo un grupo focal? Por ejemplo, cuando ustedes estén evaluando equipos médicos, se me ocurre. Si llega un vendedor vendiendo, si llega uno de estas compañías vendiéndome X producto, o estoy en un proceso de compra de computadores o en un proceso de compra de algún elemento específico, pues sería espectacular traerme 2, 3 o 5 personas de diferentes lugares del país que van a utilizar ese producto y que ellos evalúen y den su perspectiva técnica sobre uno de esos productos. Estás logrando dos cosas que no te lo dice la metodología. Primero, estás, además de darle a ellos casi que el poder de decisión sobre el tema, segundo, los estás volviendo parte del proyecto y ese volverlos parte del proyecto va a hacer que cuando el equipo llegue, sea el A, el B o el C, no tengas resistencia porque vas a decir, un grupo de expertos fue el que lo avaló. Entonces, eso es, por ejemplo, sería una forma en la cual yo utilizaría el grupo focal. Lo he usado un par de veces y me parece bueno. Ok. Las técnicas grupales sirven para resolver problemas. Es decir, yo después de establecer un problema que probablemente no tenga solución, lo que hago es llevarme a todos los interesados a un sitio aparte del trabajo y entre ellos buscar la forma como, o sea, entre ellos mismos deben buscar la forma de solucionar el problema y deben llegar a un acuerdo. Eso lo que nos permite es salirnos y no volvernos parte del problema. Entonces, hay posiciones al interior del proyecto de muchos proyectos donde puede haber grupos diversos que tengan posiciones encontradas y ustedes como gerente de proyecto no deben inmiscuirse ni tomar parte ni de uno ni del otro. Si es un problema técnico o es un problema legal o es un problema económico o es un problema de alcance, o es un problema de algo, ustedes lo que tienen que hacer como gerentes de proyecto es hacer que el problema se solucione. Y ese hacer que su problema se solucione es poner a los encargados del problema o a las partes en un ambiente específico para que logren solucionar sus temas. Y ahí ustedes cuentan como moderadores. Ok. Cuestionarios y encuestas, ¿los han usado en alguno de sus proyectos? No son muy usados aquí en Colombia. Ahora hay la facilidad de hacer encuestas virtuales muy rápidas. Entonces intenten usarlos. Sobre todo porque ustedes tienen diversidad geográfica. Entonces cuando están recopilando los requisitos de un producto específico o un servicio específico, pueden hacer una encuesta rápida con 80, 100 o 200 personas buscando establecer información que es valioso para ellos. Y de esa forma van a hacer que puedan cuantificar sus requisitos. Es decir, yo puedo generar un listado de requisitos con unos expertos y luego validarlos con un público en general a través de una encuesta. Eso es un proceso que es muy rápido, no toma más de una semana hoy en día crear una encuesta digital, distribuirla y tener los datos consolidados y les permite también clarificar y evitar sesgos en el proceso de recopilación de requisitos. Las observaciones, pues ese sí es aquí Martínez dice, se están aplicando, hoy tienen encuestas para aplicar el cumplimiento de requisitos en la sala de necropsias. Muy chévere, muy chévere, es muy rápido, va directo a la fuente, no está sesgado en ningún momento. Las observaciones básicamente se trata de evidenciar. Evidenciar si eso que tú crees que puede llegar a ser un problema o eso que tú crees que puede llegar a ser un requisito es un requisito o no. No sé si les haya pasado en algún proyecto había un requisito algo así como
eh, era un proyecto de construcción y durante la fase de estructura, un grupo de trabajo dijo, paramos si no nos ponen los calentadores. Y no se entendía bien por qué. Cuando llegó la solicitud de, digamos, de cambio o la solicitud de compra de un grupo de calentadores de ambiente, pues, ¿por qué? Y pues realmente lo que pasa es que estos señores, estos obreros estaban trabajando casi a 20 metros bajo tierra en un proceso donde ya habían un montón de placas fundidas. Entonces la temperatura en ese sótano era temperatura constante de 3 grados centígrados. Y daba la casualidad de que el grupo de personas que estaba trabajando allá venían de la costa atlántica, y pues nada, tocó comprarles los calentadores. Pues era muy difícil mantenerse, digamos, bien en unas funciones, digamos, en un ambiente laboral, digamos, apenas decente, si no tenían unos calentadores. Y de paso creo que se compraron unos purificadores de aire porque había demasiada humedad y una cantidad de cosas que hacía realmente insano trabajar ahí 8 horas. Entonces esas observaciones son básicas. Si uno no se sube a la azotea y mira si está bien hecho, pues no va a poder ver si se cumplió o no. Los prototipos. Tal vez este no sea uno de los más usados a nivel de lo que tiene que ver con compra y contratación, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, para el proyecto de Diana, a veces es mejor crear un prototipo donde yo primero hago un bosquejo y defino cómo quiero que funcione. En este caso tengo dos imágenes de una cámara web, pero tengo un pequeño prototipo que me cuesta mucho menos de lo que me va a costar el producto final. Puedo ver si esa aplicación o eso que estoy construyendo me va a funcionar correctamente, y puedo corregir, porque eventualmente no me gustó el color, no me gustó la textura, o la forma como lo estoy pensando realmente no es clara. Entonces, construyendo un prototipo me permite validar que no estoy direccionando el proyecto mal de una forma u otra. ¿Han usado prototipos? Hay una variación de los prototipos que son las pruebas. Y también, por ejemplo, en un proyecto íbamos a comprar 1.200 computadores y lo que hicimos fue pedirle a cada proveedor que nos entregara 5. Y los pusimos en pruebas. Los pusimos en pruebas un mes, y después de que estuvieron en pruebas, entonces hicimos unas encuestas, validamos cuáles se habían dañado, qué nos decían los usuarios, y con esos monitoreos que elegimos y todo eso, pues pudimos tener más elementos para poder definir si los computadores que íbamos a comprar eran los adecuados o no. Quiero nos pregunta es cómo se manejan esos prototipos con el tema de la tecnología. Jimena nos dice que en software se utiliza mucho el desarrollo usando prototipos. ¿Se acuerdan que hablábamos de tecnologías de modelos Scrum? A veces, antes de iniciar todo un proceso de desarrollo complejo, pues uno simplemente crea un prototipo y se va dando cuenta de que esos pequeños desarrollos cómo funcionan o cómo se van a ver. Y ese cómo se van a ver son ideales porque le permiten a los usuarios ver si eso está. Se los pongo en otro ejemplo. Ustedes siempre han escuchado los salones de los carros, ¿no es cierto? Los salones de carros de la industria automovilística. Y uno va y le muestran unos carros, pero dicen, sí, es un concepto. Y ven unos carros espectaculares con una cantidad de cosas, y el carro está totalmente construido. Y construir ese prototipo cuesta muchísimo más que construir un carro de serie normal.
Pero si ellos no construyen esos prototipos, realmente no se van a dar cuenta cuál es la sensación al interior del carro, cómo se va a comportar el carro de una forma A, B o C. Y con estos prototipos, que pueden demorarse años construyendo esos prototipos, le permite a la gente entrar a sentir algo que, pues, una inversión de miles de millones de dólares, pues no se puede hacer si no me gasto algunos antes de saber y saber realmente si la gente lo va a aceptar o no va a aceptar, y si es seguro o no es seguro. Jimmy nos dice que si en arquitectura un prototipo podría ser una maqueta. Yo creo que es una herramienta válida, sí. Pero yo diría que un prototipo más en arquitectura, diría que es, por ejemplo, cuando uno va a los salones de ventas y lo llevan al apartamento modelo. El apartamento modelo es el clásico prototipo. Que se nos dice no se le puede hacer pruebas de uso, de manejo y todo eso, sí. Entonces, sí, ¿alguno de ustedes ha comprado un apartamento sobre planos? Yo alguna vez lo hice. Y no es lo mismo comprar un apartamento sobre planos que cuando uno va al apartamento modelo y ya realmente ve la altura y ve si la nevera le cabe y todo esto. Si nos dice que tengan en cuenta el software. Tengan en cuenta también que estos prototipos pueden ser esas compras que yo hago una compra pequeña o pongo a mi proveedora que me dé unos elementos de prueba y luego los evalúo, reviso sus características, si funcionaron correctamente, si se me dañó alguno y todo eso, y al final de eso sí hago la selección. Les doy un ejemplo que pasó en el Ministerio de Tecnologías. Ellos compraron como 30.000 o 40.000 tabletas y lo que hicieron con las personas que se presentaron a la propuesta es entreguen unas tabletas y las botaban al piso, literalmente, las dejaban caer de los escritorios, les hacían unas pruebas bastante duras para ver si la tableta se dañaba o no. Y pues uno está haciendo una compra de 30.000 tabletas para distribuir a nivel nacional, para entregarle a niños, pues fue parte del proceso de selección que los proveedores tendrían que hacer eso. Entregaron unas tabletas para que ellos básicamente les pudieran validar las condiciones de uso y saber si se iban a dañar o no se iban a dañar. Muy bien, los diagramas de contexto. O diagramas mentales. En estos diagramas de contexto, lo que se hace es tomar el producto o servicio, mirar las diferentes características que puede tener ese producto con lo que ustedes definan. Yo aquí coloqué 4. Estoy hablando de un producto que podría ser una tableta de piso o alguna cosa así, y entonces empiezo a mirar el precio, la calidad, la disponibilidad, el tamaño, y sobre cada una de esas características empiezo a mirar qué posibilidades hay, cuáles son las posibilidades que necesito. ¿Para qué sirve esto? Básicamente porque entre más ítems tengas, por ejemplo, yo podría decir que para este producto que estoy tratando de categorizar y de revisar, pues tengo muchos requisitos. Necesito que sea lavable, que tenga respuestas disponibles, que dure por lo menos 6 meses, que lo consiga en todas partes, que tenga unos tamaños diferentes. Entonces, eso, cuando tengo tantos requisitos de un solo producto, lo que me permite es esto, mirar si este árbol, aquí yo lo tengo balanceado para que se vea bonito, pero eventualmente ese árbol se ve torcido. Y ese árbol torcido pues hace que uno se enfoque en determinadas características y le permita poder ver cuáles son esas categorías que deben tener un mayor foco. Por acá Andrea me pregunta sobre el ejemplo de las tabletas. Sí, Andrea, era totalmente claro para las proponentes que
que esas, cuáles iban a ser las pruebas que de resistencia y durabilidad que les iban a hacer a las tabletas. Y no sé si Luis Elena me está hablando del ejemplo de las tabletas o de estas características técnicas de un producto o servicio. Digamos que cuando tú tienes unas especificaciones técnicas como un listado, pues eso está perfecto. Pero cuando tú las categorizas y los pones en un diagrama de contexto, puede ser muy fácil de mostrar para personas que no están metidas dentro del proceso de licitación o del proceso de recopilar requisitos, cuál es el foco real de las características que tiene. ¿Mm? Esta es una forma básicamente de visualizar la siguiente herramienta, que es la matriz de requisitos y la matriz de trazabilidad. ¿Habían escuchado hablar de ella? Es súper importante, ¿no es cierto? Esta matriz de trazabilidad. Ok, bien. Vimos una serie de características y una serie de herramientas que nos propone el PMI para recopilar requisitos. Entonces, lo que nos dice el PMI es, use cualquiera de las herramientas, úselas todas si usted quiere, pero al final tiene que plasmar todos esos requisitos en una matriz, tiene que categorizarlos, tiene que indexarlos y tiene que validar hacia qué parte del objetivo del proyecto están direccionados esos requisitos. Si son un entregable per se o no, si son deseables o requeridos. Y si van a tener un criterio de calidad de esos requisitos o no. O sea, se los voy a poder probar y validar de alguna forma. Entonces, ¿para qué nos sirve esta matriz de requisitos? Ya hice todo un proceso de levantamiento, ¿sí? Entonces esta matriz de requisitos es básicamente para poder validar y verificar que todos mis requisitos están. ¿Mm? Que no me quedó ninguno por fuera. Y esta matriz de trazabilidad se incluye en lo que nosotros estábamos hablando, que era el enunciado del alcance del proyecto. Preguntas de esta matriz de trazabilidad, preguntas de las herramientas y técnicas que vimos. Hola, hola. ¿Alguna pregunta? Bueno, perfecto. Muy bien. ¿Listos? Completamos nuestro proceso de recopilar requisitos. Eso quiere decir que, ¿qué tuvimos de entrada para poder recopilar nuestros requisitos? El plan de gestión del alcance. ¿No es cierto? Que ya lo habíamos construido en el proceso anterior, con el plan de gestión de requisitos. Vimos los factores ambientales de la empresa que los conocemos y el plan de gestión de los interesados. ¿Por qué creen ustedes que son importantes como entrada a este proceso la gestión de los interesados y el registro de los interesados? Porque ellos Adelante, Martín. participan en la definición del requisito.
Claro que sí, claro que sí. Ellos son los que al final se van a ver afectados si el requisito hace parte o no hace parte del proyecto, ¿no es cierto? Entonces tengo que tener claro cómo los voy a gestionar. Ahora, este plan de gestión de los interesados aún no lo hemos construido, ¿o sí? Esto es nuevo, ¿no es cierto? Hace por allá hace parte de otra área de otra área de conocimiento que es la gestión de los interesados. Y lo mismo este registro de interesados. Pues para la primera versión de nuestro alcance, lo que podemos trabajar es con lo que tenemos en mi acta de constitución. Y por eso el acta de constitución del proyecto se vuelve una entrada de este proceso. Las herramientas, todas las que vimos. Las salidas son básicamente la documentación de los requisitos y la matriz de trazabilidad de los requisitos. ¿Mm? Entonces, todas esas técnicas que usamos, todo ese tiempo que invertimos, tienen que estar plasmados en 3 documentos importantes desde el punto de vista de planificación. 4 documentos. La planificación del alcance, mi enunciado detallado del proyecto, la documentación de mis requisitos y la matriz de trazabilidad de requisitos. Un tema importante es que ¿cuándo voy a definir si esos requisitos hacen parte o no hacen parte de mi proyecto? ¿Mm? Por ahora no lo sabemos, ¿no es cierto? Por ahora lo que estamos aquí y estamos en una con un listado del niño Dios. El siguiente proceso que vamos a ver el lunes tiene que ver con esa definición del alcance. Y es, ¿cómo hago yo? ¿Qué técnicas debería utilizar yo para saber de todo este listado de requisitos que tengo, cuáles son realmente parte del alcance y cuáles no? ¿Listos? El día lunes nos vemos y vamos a trabajar en estos dos procesos que tienen que ver con la definición del alcance y crear esa EDT o WS que hemos hablado tanto. No sé si ustedes tengan alguna duda, algún tema que nos quieran compartir sobre lo que hemos visto el día de hoy o sobre lo que hemos visto en clases pasadas para completar la actividad de hoy que tiene que ver con los primeros procesos de gestión del alcance. ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? Yo les invito a que revisen muy bien estas categorías. Para mí son parte fundamental de todo el proceso de definición de requisitos. De ese proceso. Jennifer, qué pena, no he subido el video del PMBOK. Lo subo hoy para que lo puedan ver durante el fin de semana. Cielo, sí, con todo gusto, obviamente les voy a dar la retroalimentación de los documentos que me enviaron. Creo que en muchos casos ya lo hice.
quiero agradecerles a todos ustedes la participación de esta semana. Creo que en la medida que todos participen, pues el curso se vuelve mejor para ustedes, porque voy a poder ¿qué? Conocer mejor su trabajo y ver el tema. Sí, Cristian, las presentaciones están todas excepto la de hoy. Míralas en material de apoyo, que ahí están todas las presentaciones. Alguien me escribió porque el día 30 no se grabó la sesión del debate que tuvimos sobre el rol del gerente de proyecto. Lamentablemente no se grabó y pues ya no podemos volver. Con muchísimo gusto, Cielo. Fíjate, me hicieron las preguntas sobre la transición. ¿Tú en qué área de medicina legal trabajas, Cielo? Calidad. Ok. Seguramente tú estás inmerso en diferentes proyectos. Entonces, imaginémonos un proyecto que tiene que ver con la compra de sillas. Tú compras 500 sillas para medicina legal. Las entregas, las instalan, están muy bien, pero ¿qué pasa con el mantenimiento de esas sillas y qué pasa con la recepción de esas sillas al área administrativa? ¿Cómo el área de activos, inventarios y todo lo que tiene que ver con ya todo el proceso? ¿Qué pasa con eso? ¿Sí? O sea, tú puedes comprar las sillas y simplemente dejarlas todas en una bodega. Pero normalmente en un proyecto lo que uno hace es, si mi proyecto es comprar las sillas, pues debo ocuparme de involucrar a las personas que tienen que distribuirlas, entregarlas, mantenerlas, limpiarlas y demás, para que cuando lleguen las 500 sillas, pues realmente sean usables y estén funcionando correctamente dentro de medicina legal. Entonces, ese proceso de inmiscuir, o sea, de traer esas personas y de hacer esas personas parte del proyecto es lo que se llama transición. Es decir, mi proyecto es una compra, pero yo tengo que transicionar esa compra a la operatividad diaria de medicina legal. Entonces, esa es la transición. Es como yo termino mi proyecto, pero se lo entrego a alguien más para que lo opere. ¿Te queda claro o buscamos un ejemplo diferente? Sí, digamos que ese es el proceso, o sea, termina la compra y ese recibido de satisfacción es esa entrega al almacén y almacén cómo hace ese proceso de recepción y validación de.
yo siempre coloco un ejemplo clave del proceso de transición que no se cumpla es con la compra de las motos que hubo aquí en Bogotá, las motos eléctricas. Las compraron, establecieron unos requisitos, alguien las cumplió, y nunca se preguntó si cómo tenían que operarlas y cómo tenían que mantenerlas. Pues cuando llegaron a la policía no las recibió, no hizo el proceso de transición. Entonces ahí está el ejemplo de qué pasa cuando uno no lo hace, cuando uno no lo contempla. Bueno, señores, pues muchísimas gracias. Espero que tengan un feliz fin de semana. Y nos vemos el lunes para trabajar en dos procesos diferentes.